Dingu. 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 Las gotas de agua que caen del lago celestial hacen que el paso del tiempo parezca más comprensible. En la superficie del lago en calma, los espíritus de hielo que habían sido asustados originalmente se calmaban gradualmente. Luego, uno por uno, bajo las olas de energía calmada que se generaban con trabajo duro, se acercaban gradualmente a los diferentes discípulos del salón divino en confusión y curiosidad. Atraer y controlar espíritus de hielo de bajo nivel eran tareas demasiado sencillas para los discípulos del salón divino, pero debido a que los espíritus de hielo en el lago celestial eran demasiado puros y su sentido demasiado agudo, el hecho de que no se pusieran en ostracismo ya era extremadamente difícil. Hacer contacto y atraerlos hacia un lado, incluso si fuera simplemente un espíritu de hielo, era una tarea mucho más difícil más allá de su imaginación. 15 minutos habían pasado. Había transcurrido una hora. Un discípulo del salón divino en las etapas intermedias del reino de la tribulación divina finalmente logró un espíritu de hielo a su lado. En este punto, había dos espíritus de hielo bailando a su alrededor. Sin embargo, su baile era lento y el camino de movimiento cambiaba constantemente, como si pudieran irse en cualquier momento. Dejó escapar un largo suspiro de alivio cuando su concentración comenzó a relajarse un poco. Cuando abrió los ojos, vio que el discípulo del salón divino más cercano a él solo tenía un espíritu de hielo bailando alrededor. La persona a su lado tenía dos espíritus de hielo como él. Mientras sus ojos se movían, vio que había personas que ya tenían 3 espíritus de hielo. De repente, su corazón dio un vuelco al ver a Muanyi y Mufeixue a lo lejos. Al lado de los dos, había 5 espíritus de hielo bailando alrededor de ellos. Los espíritus de hielo que los rodeaban estaban mucho más animados y podía sentir inadvertidamente la alegría de estos espíritus de hielo. La brecha era demasiado grande. No solo Muanyi y Mufeixue fueron los 2 mejores discípulos del salón divino del Fénix de hielo, fueron mucho mejores que el resto. Cuando se habla del salón divino del Fénix de hielo, cualquiera dentro de la secta solo pensaría instantáneamente en Muanyi y Mufeixue y no en otra tercera persona. En esta batalla por el lugar del discípulo directo, todos de manera similar solo pensaron en Muanyi y Mufeixue. El discípulo ocupó el tercer lugar en términos de talento, nunca entró en escena. Él dejó escapar un profundo suspiro en su corazón cuando finalmente se dio por vencido. Los 2 espíritus de hielo que había atraído con dificultad estaban siendo dispersados por él y ya no le importaban los espíritus de hielo. En cambio, juntó su energía alrededor de su corazón y comenzó a usar el aura fría del agua del lago celestial para refinar su cuerpo y venas profundas. Casi la mitad de los discípulos del salón divino se habían rendido por completo a la hora marcada. Perseguir a un atisbo de esperanza improbable y perder una hora de su tiempo en el lago celestial ya los había dejado extremadamente arrepentidos. 2 horas pasaron y el 80% de los discípulos del salón divino ya se habían rendido por completo. Sin embargo, todavía había varios cientos de discípulos que todavía estaban tratando fervientemente. Todos los ancianos y maestros del palacio también estaban absorbiendo silenciosamente el aura fría del lago celestial. Sin embargo, no eran como los diversos discípulos que se concentraron por completo, sino que dejaron la mitad de su conciencia en el exterior, observando las acciones de los diversos discípulos en todo momento. Fue especialmente así para los maestros del Palacio del Fénix de Hielo, ya que los discípulos del Palacio del Fénix de Hielo eran relativamente más débiles, con el paso del tiempo, no podrían resistir el permanecer en el lago celestial. Al mismo tiempo, todos estaban observando la batalla sin precedentes de los espíritus de hielo. Su punto principal de enfoque fue, sin duda, Muanyi y Mufeixue. El resultado tampoco fue sorprendente. Los dos habían atraído a la mayoría de los espíritus de hielo. Después de 2 horas pasadas, cada uno tenía 10 espíritus de hielo alrededor de ellos respectivamente y estaban igualados. Aunque los otros discípulos habían hecho todo lo que podían, el siguiente mejor solo tenía 7 espíritus de hielo alrededor. Debajo de eso, aquellos que tenían 5 espíritus de hielo también eran pocos y distantes, y la brecha entre ellos se podía ver fácilmente. Entre los 72 ancianos, había 2 personas que no estaban dentro del lago celestial, sino que estaban en lo alto en el aire, eran Muanzi y Muyunzi. Mufeixue y Muanyi, uno de ellos era la nieta, mientras que el otro era el discípulo. Definitivamente estaban excepcionalmente preocupados y ni siquiera tenían el corazón para disfrutar del aura fría del lago celestial.
Muwanzi todavía estaba relativamente tranquilo mientras que los ojos de Muyunzi brillaban constantemente y su aura no se calmaba ni por un segundo. Sus manos estaban apretadas fuertemente y solo ocasionalmente se relajaban. Solo su boca permanecía constantemente cerrada y no se atrevía a dejar escapar ningún ruido que pudiera molestar a Muanyi. A juzgar por la situación ahora, ignorando la línea de sangre del Fénix de hielo, el talento de Anji no está por debajo del de Feixue. Lograr tales resultados con un cuerpo masculino es sin duda un hallazgo raro de 1000 años. Muwanzi murmuró para sí misma profundamente. De la situación actual, los dos estaban igualados. Sin embargo, ella tenía muy claro que después de 6 horas, si los dos aún estaban igualados, sin duda sería Muanyu quien hubiera ganado. Primero, fue por el hecho de que era un chico y en segundo lugar porque era debido a los altos elogios que todos cantaron para él y el respeto que se había ganado. Un grito de dolor de repente sonó desde abajo. En el borde del lago celestial, el cuerpo de un discípulo del Fénix de hielo se sacudía vigorosamente. Su cara estaba completamente desprovista de sangre y estaba empezando a perder el control del aura fría que estaba entrando en su cuerpo y estaba a punto de enloquecer. El maestro del palacio del Fénix de hielo, que estaba presente, inmediatamente abrió los ojos y voló desde el lago celestial, agarrándolo y arrojándolo a la orilla del lago celestial. El color regresó al instante al rostro del discípulo del Fénix de hielo y se levantó avergonzado y se sentó silenciosamente al lado del lago. La fuerza profunda, el talento, el físico y la capacidad de cada persona para resistir el aura fría eran diferentes. Una vez que se excediera el límite de una persona, no tendría más remedio que irse. Si intentara volver a entrar forzadamente en el lago celestial, se dañaría a sí mismo. Sin embargo, el aura fría en la orilla del lago, que era mucho más suave, todavía era excepcionalmente valiosa y no debía desperdiciarse tiempo. Después del primer discípulo del Palacio del Fénix de hielo, con el paso del tiempo, más y más discípulos comenzaron a no poder soportar el aura fría del lago celestial y solo pudieron salir del lago celestial y llegar a la orilla del lago para refinar y mantener con calma los beneficios que han cosechado hoy. Además, incluso el discípulo del Palacio del Fénix de hielo que se quedó en el lago celestial por el menor tiempo posible, apenas unas 2 horas, podía sentir claramente que había renacido. Refinar el aura fría y pura del lago celestial Netherfrost fue mucho mejor que incluso consumir miles de píldoras espirituales. Poco a poco, 4 horas pasaron y los 3500 discípulos del Palacio del Fénix de hielo se vieron obligados a abandonar el lago celestial y permanecieron en la orilla del lago. Dentro del lago celestial, solo quedaban los diversos discípulos del Salón Divino. Debido a la tremenda ventaja que tuvieron Muanyi y Mu Feixue, hubo menos y menos discípulos que hicieron todo lo posible para atraer a los espíritus de hielo. Desde unos pocos cientos hasta varias docenas hasta unos pocos al final. Cuando el discípulo final del Salón Divino abrió sus ojos, vio que alrededor de Muanyi y Mu Feixue, había 20 espíritus de hielo bailando alrededor de ellos. Mirando hacia arriba, solo vio 14 espíritus de hielo que lo rodeaban. Se desanimó, suspiró ligeramente antes de agitar las manos y aceptó su destino, dispersando a todos los espíritus de hielo en un instante. No faltan genios en el mundo. Sin embargo, no hay genios incomparables suficientes. Frente a estos genios incomparables, los otros genios solo podían convertirse en actores secundarios. 2/3 de esta batalla de espíritus de hielo, ya se había convertido completamente en una batalla entre Muanyi y Mu Feixue. Sin embargo, este resultado no fue nada sorprendente. Yunche no sabía nada de esto. En este momento, él ya estaba en un mundo extremadamente único, o tal vez extraño. La canalización del gran camino del Buda causó que el aura fría dentro del lago celestial ingresara al cuerpo de Yunche a través de los poros de su cuerpo a una velocidad que supera la comprensión humana. Los otros discípulos habían utilizado su aura profunda para llevar el aura fría a entrar en su cuerpo y recuperar el cuerpo y las venas profundas, pero Yunche guiaba directamente el aura en su vena profunda. A medida que más y más aura fría entraba en su cuerpo, el flujo de aura profunda dentro de su cuerpo y venas profundas se hizo aún más rápido. La conciencia de Yunche se hundió completamente mientras se enfocaba en guiar el aura fría externa para fusionarse con su propia aura profunda. Bajo tales condiciones, a medida que su conciencia se hundía más y más, ya no podía sentir el flujo del tiempo. Así, después de que ha transcurrido un tiempo desconocido y el aura profunda ha fluido por 1000 ciclos, se detuvo de repente.
Toda la aura profunda dejó de moverse por completo y estaba tan tranquila que parecía como si el tiempo mismo se hubiera detenido de repente. La conciencia de Yunche se vio repentinamente aturdida, pero después de eso, la energía profunda que lo rodeaba surgió repentinamente, justo como una furiosa corriente que volvía ferozmente en sus profundas venas. Su conciencia también entró en sus venas profundas, pero incluso antes de que pudiera ver si había alguna anomalía, un fuerte ruido resonó en cada rincón de su conciencia. En el centro de su vena profunda, parecía como si algo hubiera estallado y el mundo interior de sus venas profundas se volviera caótico. Una neblina blanca y pálida la llenó por completo y estas brumas se movieron locamente y continuamente dispersándose y reuniéndose. Ocasionalmente, brilló con un resplandor azul, de vez en cuando se llenaba de llamas, ocasionalmente brilló con un rayo púrpura, de vez en cuando era completamente negro. Al igual que un mundo pequeño que se había derrumbado repentinamente debido a un desastre. Al final, se vino abajo por completo y toda la energía profunda de la raíz en la vena profunda se dispersó y se precipitó. Este choque tampoco fue trivial. La dispersión de la raíz de energía profunda, esto significa que el cultivo de uno hasta ahora se ha ido por el desagüe. Para cualquier practicante profundo, esta era indudablemente una escena de pesadilla. A pesar de su conmoción, Yunche de repente se dio cuenta de que en el centro de sus venas profundas que se estaban volviendo rápidamente vacías, brillaban algunas estrellas extrañas. Como una nebulosa en el cielo oscuro que brillaba débilmente y sin embargo el brillo era excepcionalmente misterioso. Un sentimiento inusualmente misterioso, de repente se extendió desde el interior de su cuerpo y conciencia. Este sentimiento era peculiar y no se podía describir. Era una sensación como si, todo estuviera siendo mejorado, como si todo el cuerpo y alma estuvieran ahora en un mundo completamente diferente a antes y disfrutaran el aura y escucharan las voces de otro mundo. Dentro de sus venas profundas, los 4 colores, azul, rojo, púrpura y negro se iluminaron una vez más. La extraña nebulosa en el centro también giraba lentamente. Con cada ronda, crecería más y el brillo de las estrellas también se haría más brillante. Al mismo tiempo, la extraña sensación dentro de su cuerpo se hizo aún más intensa. Sus venas, esqueleto, sangre, cabello e incluso cada célula palpitaban con intensidad. Incluso su conciencia capturaba constantemente imágenes diferentes. Estas imágenes comenzaron cuando tenía 16 años. Comenzó desde el día en que consiguió sus venas profundas fueron reestructuradas, reproduciendo cada paso de su camino profundo. Cada entrenamiento, cada avance, cada encuentro inusual, cada peligro, cada riesgo, cada situación de vida o muerte. Dentro de estas imágenes, era como si hubiera vuelto a caminar toda su vida una vez más. 8 años, desde la perspectiva del camino profundo, 8 años fue muy poco tiempo. Sin embargo, todos los encuentros, la vida y la muerte que había experimentado probablemente excederían lo que otros experimentarían en 1000 vidas. En el lago celestial Netherfrost, arriba en el cielo sobre el enorme dragón de escarcha, una mirada fuerte de repente salió disparada hacia abajo desde detrás de la niebla y aterrizó en Yunche. En este momento, Mu Binyun también se volvió y miró a Yunche en un instante. En él, incontable aura profunda estaba siendo liberada, pero no se disipó. En lugar de eso, se convirtieron en forma de anillo y giraron rápidamente a su alrededor, causando que el aire circundante también se volviera caótico. Al mismo tiempo, su cuerpo comenzó a temblar violentamente y ondas que parecían ondulaciones de agua aparecieron en su cuerpo. Yunche y Musiaolan estaban muy cerca el uno del otro y el cambio intenso en el aura causó que Musiaolan volviera a la consciencia. Ella vio el estado de Yunche y estaba a punto de hacer ruido cuando la voz de Mu Binyun sonó en las profundidades de su alma: no hagas ruido. Está a punto de un avance. Musiaolan extendió su mano fuertemente y presionó sus labios antes de retirarse cuidadosamente. Sus ojos se agrandaron mientras miraba con ojos abiertos a Yunche. La transformación de Yunche instantáneamente atrajo la atención de todos los discípulos del Palacio del Fénix de Hielo en la orilla del lago. Este no fue un avance ordinario. Fue un avance de un practicante profundo de los reinos humanos hacia los reinos profundos divinos. Fue un verdadero avance y renacimiento. Finalmente, por primera vez, Yunche, quien había llegado al reino Canción de Nieve por 3 meses, bajo circunstancias que él no esperaba, estaba dando su primer paso real en el camino divino.